Bienvenido raza a un nuevo video. Pues voy a hacer un video pues que mucha gente tiene miedo de ir a atacar, ir a reforzar rallies. ¿Cuánta sería la cantidad mínima de andar con tropas? ¿Se da cuenta? Si yo tengo 2 millones, ¿cómo sería? Cosas así. Por ejemplo, vi algunos de tus videos porque quiero tener una cierta cantidad de tropas, cosas que no puede salir a quemar, castigo de recursos y alguien si me ataca por menos poder, aguantar un ataque. ¿Qué me recomienda? Dice 600 de KT2, 500 de KT3, pero mi pregunta es si tengo T4 influirá en algo, mi compa. Lucky, tú por ejemplo tienes un poder, tienes que tener T4 para jugar WoW, para ir a quemar, cosas así. Si tienes T3, pues haz T3, ¿entiendes? Entonces te voy a dar un consejo y hay varios jugadores que pueden estar viendo este video. He usado una cuenta así también, te voy a recomendar para que vayas, andes, si no eres rally trap, si no eres trampa, si no eres estampador. Ya se imaginan de qué jugador voy a entrar a su cuenta. Voy a entrar a su cuenta ya que este jugador tiene muchísimo tiempo haciendo esto, ya es experto en eso. Ah, caray, eso sí me interesa. Ya estamos entrando a su cuenta de este jugador que te digo, un amigo mío que me presta sus cuentas cuando voy a guerra, algún gremio. Ahorita está en el gremio LBH. Si lo recuerdan, ahí está Superman, están algunos compas. Y es el compa Visconde. Él ya realmente es un experto en este tipo de cosas. Visconde, que es regente supremo. Visconde tiene una armadura más o menos de este calibre, pero la cantidad de tropas que siempre ha usado él, por eso muchos jugadores lo ponen a atacar T4. Yo le dije, bro, puedo enseñar tu cuenta porque muchos jugadores me piden cuál es la cantidad de tropas para poder aguantar ataques y poder estar en guerra, poder ir a quemar, poder ir a reforzar, poder ir a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé cómo le ponga el título, pero la cantidad que tiene el conde para andar en guerra es de 500k a 400 500k de T4. Y así anda a gusto. Él lo han atacado. Y lo han atacado realmente también. Con esta tropa, conde anda feliz. Con 1.5 millones de T4 más o menos. Así anda él. Todo el tiempo ha andado así, conde. Siempre ha andado así. Ahorita tiene menos tropas porque estuvo en guerra, dijo. Un guerra con el gremio LBH que estuvieron haciendo rally, que aquí están. Solo va a ser el gremio LBH y si quiere unirse, raza, dale duro ahí. Tienen la base, tienen cositas. Ánimo. Recibió un regalito, loco. Y como te digo, conde, este es el equilibrio que más o menos puedes tener. ¿Aguanta ataques de T5? Sí. ¿Aguanta ataques de T4? Sí. ¿Aguanta ataques de T3? Sí. Pero si por ejemplo tú quieres ir a quemar, tendrías que tener 400 500k de KT3 y unas 400 de KT2. Pero para que puedas guardar directamente quemas y tendrías que regresarte rápido con el grifo y cosas así si eres T3. Pero si eres T4 y poder a reforzar, que no te ceren y cosas así, si te atacan, ir a guardar de volada. Esta es la cantidad. Vamos a enseñarle otra cuenta que yo estuve usando, que esa cuenta pues me la presta el conde también. Esta casi no la uso yo realmente. Pero sí lo he usado 2-3 veces, que me dice el conde, voy a usar mi cuenta acá, pum. Entonces, pero la realidad que le voy a enseñar otra cuenta que más o menos tiene esto y andas a gusto pues reforzando y cosas así. Por la pregunta que me hizo el vato, vamos a enseñarle otra cuenta, raza. Vamos a enseñar otra cuenta. ¡Qué buen servicio! Como les digo, para que más o menos sepa si tú quieres andar a gusto, sin que te ceren, que te ataquen. Cuando vayas a reforzar un rally o te unas a WoW, vayas a jugar ABK, cosas así. Es la cuenta de Sotilino, si la recuerden que la estuve enseñando. Esta cuenta tiene una armadura así, que son las cuentas del conde que me la presta, ya les había dicho. Y esta tiene, por ejemplo, casi lo mismo que la otra, pero esta tiene menos T4. Tiene T3.
y tiene T2. Tú dirás, ¿aguanta ataques de T5? Sí. ¿Aguanta ataques de T4? Sí. Champion, cuidado. Cuidado nada más te digo. Pero lo que tiene esta cuenta, que todo el tiempo la tengo que poner yo en la parte de aquí. Cuando yo voy a reforzar, tengo que ponerme aquí. No me voy a reforzar acá, aquí. ¿Por qué? Porque si me ataca uno, tengo que poner aquí. Tienes que ponerte la armadura, tienes que ponerte los talentos. Todo eso. Te tienes que colocar talentos, todo. Anti. Realmente. Un anti de 4 horas, de 8 horas, de 24 horas, como quieras. Pero todo el tiempo tengo que tener eso. Está en el gremio LBH también. No lo he usado. A ver cuándo me conecto con la cuenta. Después les platico porque ya no ando grabando con gremio hispanos. Y esa es la cantidad que puedes tener. Recuerda, puedes tener una combinación. Te hacen un ataque, aguantas, pide refuerzo. Si tú vas a luchar a una agrupación, cosas así, aquí vas, pide refuerzo. Oye, me refuerzas, bro. ¿Con qué? Con T4. Y por ejemplo es KBK y todo eso, tú haces puntos y él hace puntos. ¿Entiendes? Pero todo el tiempo con el anti. Entonces, Conde tiene muchísimo tiempo con sus cuentas, por eso yo le pedí una cuenta la otra vez. Oye, bro, como yo no tenía papiros en mis cuentas, le dije, ya me paro, güey. Me paro, le dije. Entonces aquí vamos a comprarle más papiro porque al parecer la voy a volver a usar. No sé si la use con el LBH o me vaya a otro gremio. Si me quiere invitar a un gremio fuerte, a toda madre. No sé si grabe con LBH otros videos, realmente no lo sé. No he grabado con LBH. No sé cómo está la guerra. Conde me mandó un mensaje, oye bro, estamos luchando, ¿sabes qué? Saco unos videos y no me conecté porque andaba ocupado. Entonces, como te digo, yo ya le tengo hablado al Conde, ¿sabes qué, güey? Si me invita a algún gremio o ya veo en el LBH, la vamos a migrar, raza. Pero sería esta cuenta, así como está. Cambiaría nombre. Pero voy a tener el nombre este, lo más seguro, bro. Así que hay permiso totalmente. Como te digo, esas son las cifras. Para andar en guerra, para andar reforzando, para andar haciendo del madre a gusto. No hay que te diga nada. Así que para que agarre ese consejo. Una armadura buena más o menos, necesita mucho. Y esa cantidad de tropas. Que así puedes aguantar por... Para el compa que me preguntó, ánimo bro, espero que te haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete a otro video, adiós raza, ánimo.